y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche, nuestra clase de miércoles. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, esperando que Él sea con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paciencia hacia nuestras vidas. Estamos en este estudio, Señor, de esta serie, heredando las promesas, esperando que en tu gracia y en tu misericordia, Señor, podamos, cada uno de los que estamos escuchando esta serie, poder alcanzar lo que tú tienes para nosotros, poder llegar a esa nueva Jerusalén celestial, poder llegar a la estatura del varón perfecto, poder llegar a heredar
las promesas que tú le diste a nuestro padre Abraham y que también nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, pongo este tiempo en tus manos, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos redarguya, el que nos instruya, el que nos enseñe, y que no sea solamente una clase más, sino que realmente produzca un fruto en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, haciendo un breve resumen de lo que vimos hace 8 días, estuvimos viendo algo que va totalmente entrelazado con lo que vamos a ver hoy, y tal vez no sea muy larga la clase de hoy, pero me gustaría que quede en nuestros corazones afianzada. Hace 8 días vimos que es triste, hermanos, para aquellos que han decidido amar el mundo. Es triste el final para esas personas. Es triste ver cuando no queremos pagar el precio. Es cierto, hay un precio que pagar, pero también es cierto que la recompensa es muy grande. Hace 8 días vimos el final de Lot, que simboliza a un cristiano que nunca se quiso comprometer, que nunca quiso pelear, dejar el mundo, dejar los deseos de la carne, dejar el pecado y hacerse a un lado. Y si recordamos el final de Lot, hermanos, Lot perdió absolutamente todo. Él se había ido con un sueño por heredades económicas, físicas, por lo que sus ojos le decían, y Lot pierde absolutamente todo. De hecho, pierde parte de su familia también en Sodoma. Vemos que también Lot pierde su testimonio y no tuvo el poder de convencer a ni una sola persona Lot cuando estuvo en Sodoma. Esto nos debe hacer reaccionar, hermanos, a cuántas personas hemos impactado nuestra vida, nuestro testimonio ha impactado. Recordemos que él pierde a su esposa, después su descendencia resulta ser algo tremendamente malo. Vemos que de él sale Moab y Amón, y el Señor les dice después que nadie de ellos iba a entrar al tabernáculo. Así que es cierto que Lot fue un hombre justo, pero fue débil y no tuvo carácter para poder ponerse del lado de Dios, del lado de la santidad, del lado de lo justo, para luchar contra el pecado, contra la carne, contra el mundo y obtener victoria. También vimos hace 8 días que Dios nos da a nuestras vidas la oportunidad de pasar una prueba si es que en el pasado no lo hicimos. Y Abraham le da por segunda vez la oportunidad de pasar la prueba de que Dios lo podía proteger, lo podía guardar. Y Abraham había fallado una prueba donde cuando fueron a Egipto, si recuerdan, él dijo que Sara era su esposa. Ahora se encuentra como forastero en Gerar y de nuevo tiene otra vez la prueba porque no había pasado la prueba en Egipto. Sin embargo, vemos cómo Abraham otra vez, aquí dice es mi hermana, y falla de nuevo esta prueba, pero Dios, hermanos, quería que Abraham fuera totalmente libre de cada área de su vida para que cuando viniera la promesa, el hijo de la promesa, Isaac, Abraham estuviera totalmente un vaso limpio, un vaso dispuesto, un vaso con autoridad sobre cada área de su vida. Vemos que él no pasa esta prueba y leímos hace la clase de hace 8 días cómo Isaac después tiene entonces la misma prueba debido a que Abraham no la pasó, la heredó a su hijo y vemos cómo también Isaac falla también en esta prueba. Esto es un resumen de lo que vimos hace 8 días, pero hoy, hermanos, vamos a ver cuando finalmente se cumle la promesa. Llega la promesa. Y yo creo que nos podemos identificar porque muchos de nosotros, estoy seguro de los que estamos escuchando esta clase, hemos recibido alguna palabra del Señor, hemos recibido alguna promesa del Señor y nos preguntamos ¿hasta cuándo? Pero llega un momento, hermanos, para aquellos que se mantienen, para aquellos
que siguen caminando, para aquellos que no se rinden, para aquellos cuyas vidas han sido transformadas así como la luz de la aurora que va de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Llega un momento donde se cumple lo que Dios ha prometido. Y hoy vamos a ver eso en esta clase. Vamos a Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 5. Y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Y esto es bien importante. Como había dicho. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Guarda esto en tu corazón. Dios cumple sus promesas. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. De nuevo, como Dios había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. Es en el tiempo de Dios y es como Él lo dijo, hermanos. Guarden estas dos claves en su corazón porque nosotros a veces nos gusta apresurar los tiempos y ya vimos qué es lo que pasa, generamos Ismaeles. Sigamos, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Bueno, en este pasaje hay tanta información importante. Ya dijimos, como Jehová había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham cumplió con el mandato que Dios le había dicho de circuncidar. Vemos como en clases anteriores vimos que Dios le había prometido tantas cosas a Abraham porque Dios dijo, yo sé que Abraham va a guardar esto y va a hacer que su generación también lo guarde. Así que en estos versos, hermanos, quiero enfatizar, Dios guarda sus promesas. Dios lo cumple a pesar de que nosotros pensamos que ya no es posible, a pesar de la edad de Sara, a pesar de la incapacidad física de Abraham, de la matriz de Sara. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Y si ya se murió, Hebreos dice que Abraham creía que Dios podía levantar aún de los muertos algo. En una de las clases vimos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Y esto nos habla de que, hermanos, si Dios nos prometió algo, si Dios nos dijo algo, Él lo va a cumplir. No importa qué suceda, no importa cómo se vea la situación, Dios lo va a hacer. Dios se especializa en cosas que parecen imposibles y Él puede hacer lo que ningún otro puede. Guarda esto. Yo tengo esto guardado en mi corazón, hermanos. Y miren, tal vez a mí que me toca pastorear la iglesia lo necesito más porque uno a veces voltea a ver y dice, y mejor volteo a ver al cielo y digo, Señor, tú te especializas en lo que parece imposible y tú puedes hacer lo que ningún otro puede. Bueno, veamos qué fue lo que sucedió en Abraham. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. 100 años. El número 100, hermanos, tiene un gran significado en la escritura. Nos habla de plenitud, nos habla de integridad, nos habla de perfección. Cuando uno saca 100 en un examen, ¿verdad? Todo lo tuvo perfecto. Habla de plenitud, habla de perfección. El Señor Jesús nos dio también una ilustración sobre esto. ¿Recuerdan cuando nos dio la parábola del sembrador y nos dijo que hay frutos que llegan a semillas, que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? También podemos comparar esto con las divisiones del tabernáculo. ¿Se acuerdan que del tabernáculo estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo? Bueno, la superficie o el área del lugar santísimo también era de 100. Acuérdense que el área es lado por lado, medía 10 por 10, 10 por 10 es 100. Así que, hermanos, quiero dejar esta y espero que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. El Señor reprodujo a Abraham cuando éste alcanzó la posición de fruto de calidad. Es el mensaje que nos está dando aquí. Cuando él llegó a los 100 años, cuando él llegó a la perfección, a la integridad, a la plenitud, fue entonces cuando Dios reprodujo a Abraham.
Hermanos, que ese es el anhelo de nuestras vidas. Señor, ayúdame a llegar a la perfección, ayúdame a llegar a la plenitud para que yo pueda transmitir lo que soy, para que en cierta manera yo pueda reproducir eso. De hecho, hermanos, es algo muy interesante, pero Isaac también reproduce un 100 por 1. Y de hecho, Isaac es la única persona registrada en la escritura que dio el 100 por 1. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 26, versículo 12, donde dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Nosotros reproducimos lo que somos. Y si nosotros hemos logrado dar el 100, la perfección, la plenitud en un área de nuestras vidas, vamos a poder reproducir eso. Dicen por ahí que se ha dicho que los hijos que nacen al último, es decir, los hijos en la vejez, generalmente tienen las mejores cualidades porque ha habido una mayor madurez en sus padres. Y de nuevo, hermanos, aquí quiero enfatizar esto. Una de las primeras leyes en Génesis es que toda especie se reproduce semejante a sí misma. Y esto también se aplica en lo espiritual. Y Pastor Karam hace mención aquí a los pastores, pero después lo quiero bajar a nuestras familias, hermanos. Pastor Karam dice: un joven ministro desea ver un gran crecimiento en su rebaño. Sin embargo, no se da cuenta que solamente va a reproducirse a sí mismo espiritualmente. Y entonces la pregunta es: ¿qué es lo que va a reproducir? Y esta, hermanos, es la razón por la que a veces Dios permite que ciertos ministros sean estériles, o es decir, no crezcan por muchos años, porque Dios está esperando que lleguen a una madurez digna de imitarse. Bueno, pero eso le toca al pastor, ¿verdad? Bueno, hermanos, los padres reproducen lo que son. ¿Por qué mi hijo, y no voy a defender a los hijos aquí, pero ahorita vamos a hablar de los hijos, pero ¿por qué mi hijo es así? Porque yo he escuchado una frase que dice: no lo hurtó, lo heredó. Y acuérdense, hermanos, que cuando nosotros sembramos, como Isaac, una semilla, él cosechó 100 por 1 en aquella ocasión. Es decir, se multiplica lo que sembramos. Y la naturaleza de lo que somos, cosas de nuestras vidas que no han sido cambiadas y transformadas por el Señor, si nosotros tenemos hijos y esas áreas de nuestra vida no hemos tenido victoria y han sido transformadas, vamos a heredar esas áreas. Por eso yo mencionaba la clase pasada que aquellos que son jóvenes tienen una gran oportunidad, porque pueden trabajar en sus vidas y decirle: Señor, puedes tratar esto en mi vida, puedes ayudarme con esto que yo sé que viene en mi herencia, puedes ayudarme a vencer esto para que esto no pase a mi siguiente generación. Bueno, y la pregunta es: pastor, ¿y si ya pues no me dieron esta clase antes, verdad? Y pues ya tengo a mis hijos y ya vi qué pasó. ¿Qué hago? Bueno, hermanos, la respuesta es la misma. Pídele gracia al Señor para que puedas vencer hoy esa área, y el día que lo hagas vas a tener autoridad para ir y ayudar a tus hijos y a tus hijas a que también venzan esa área. Ahora vamos al otro escenario. Yo soy hijo, yo heredé eso, de hecho ya hay evidencias en mi vida porque ya he sido influenciado por esa herencia. ¿Qué hago? Me tengo que esperar a que a mi papá o mi mamá la venza para que yo la pueda vencer. No, hermanos, tú puedes pelear por ti. De hecho, la iglesia, hermanos, es la que va a ver esa bendición en sus vidas. La iglesia va a ver la bendición de el 100 por 1. La iglesia representa a Isaac. Isaac son los hijos de la promesa, es decir, la iglesia es esos hijos también de la promesa que te están llamados a dar el 100 por 1. Y tú puedes pedirle gracia al Señor para vencer cada una de esas áreas, para ser transformado y que también pueda ser de esos 100 por 1.
Las mayores promesas, recordemos, van a ser realizadas a través de los descendientes. Esto también nos dice que la iglesia debe producir 100 por 1. Y Pastor Cara me escribe, creo que la iglesia de los tiempos del fin va a cegar la cosecha 100 por 1. Y esto es algo que tenemos que guardar en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, vayan y pidan obreros? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque los campos han estado creciendo a través de los siglos y estarán maduros en este último tiempo. Así que, amados hermanos, nosotros como Isaac somos esos hijos de la promesa. Y nosotros como Isaac debemos también de esforzarnos para dar el 100 por 1. ¿Cómo? Hermano, como lo hizo Isaac. Hoy no es el propósito del tema de hoy, pero ¿se acuerdan cómo Isaac se dejó guiar por su padre en todas las áreas? Se dejó educar cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. No era un niño Isaac, hermanos, ya se le pudo haber revelado a su papá, pero él se mantuvo sumiso, se mantuvo obediente. Y aún cuando le tocaba, ya estaba en edad de casarse, ¿verdad? Ya Isaac era guapo, joven, ya andaba cabalgando en su corcel, pero no anduvo él buscando con quién, sino que dejó que su padre, hermanos, enviara y buscara con quién él se iba a casar. Y esto simboliza que el padre envía al Espíritu Santo a buscar la esposa, a preparar la esposa para su hijo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros, con su iglesia? Por medio de su Espíritu Santo, Él nos está transformando y Él nos está preparando para encontrarnos con nuestro esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos los hijos de la promesa. Así que regresando a lo que estaba diciendo, padres, esfuércense por vencer esas áreas. Si no lo han hecho en el pasado, háganlo. Jóvenes, tienen toda la oportunidad de vencer esas áreas antes de que ustedes tengan descendencia. Hijos, si por algún motivo sus padres no vencieron esas áreas, tú las puedes vencer y pedirle gracia al Señor para poder trabajar en ello. ¿Cómo? Como lo hizo Abraham, hermanos. Hay un proceso. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios llamó a Abraham hasta que se cumplió la promesa? Bueno, pasaron 25 años. La Escritura registra que Abraham tenía 75 años cuando dejó a Aram. Y esto nos debe llamar nuestra atención, hermanos, ya que pasaron 25 años hasta que se cumplió la promesa. 25 años. Bueno, tal vez aquí hay personas que llevan más tiempo esperando la promesa, tal vez hay personas que llevan menos, pero lo que nos da, la enseñanza que nos da esto, hermanos, es que hay un proceso, pero en medio del proceso hay algo que Dios nos da para que nos mantengamos, para que vayamos siendo transformados y para que un día recibamos la promesa. Vamos a estudiar un poco de este número 25. Los sacerdotes comenzaban a esperar su ministerio a la edad de 25 años. Y su ministerio principalmente era estar sirviendo en el atrio, ¿verdad? Ahí con los utensilios, lavando, recibiendo los animalitos, etcétera, hasta que ellos tenían 50 años. Y a la edad de 50 años ya podían ser promovidos para servir dentro del santuario, es decir, dentro del lugar santo. Retomando este número 25, el número 25 podemos decir que significa nuevo orden, pero también podemos decir que el número 25 viene de multiplicar 5 por 5, y puesto que el número 5 nos habla de la gracia, podemos decir que 25 es gracia al cuadrado, es decir, hay gracia abundante, gracia sobre todo. Aquellos que saben matemáticas saben que cuando uno habla de un número al cuadrado significa que estoy cubriendo toda el área. Si ustedes tienen un cuadrado, y voy a simbolizar aquí un cuadrado, pues el área es todo lo de adentro del cuadrado, ¿sí? Por eso se multiplica a un lado, si mide 5, por el otro lado que mide 5, cubre toda el área de esa figura geométrica.
El número 25 entonces nos habla que hay gracia para cubrir todo lo que el Señor nos esté solicitando. Cada área de nuestras vidas que Dios quiera cambiar. Cada prueba que el Señor ponga en medio de nosotros, hay gracia, hermanos, para poder completar lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, vamos a ir armando el rompecabezas. Llega el Hijo de la Promesa cuando Abraham llega a los 100 años, a la perfección, después de un proceso que había vivido en su vida de transformación. Recordemos que a Abraham le fue cambiado su nombre de Abraham a Abraham. Recordemos que a Sara le fue cambiado su nombre de Sarai a Sara. Después de que ambos vivieron un proceso de transformación, de limpieza en sus vidas, de perfeccionamiento en sus vidas, utilizaron la gracia disponible para cada proceso que tuvieron que vivir. Entonces, cuando ese proceso se cumplió, llega la promesa. Y aquí también quiero rescatar otra cosa, hermanos. Las pruebas tienen un tiempo. Los túneles oscuros donde parece que no veo nada, que todo es oscuridad, que todo es complicado, que todo es difícil, que no encuentro, literal como decimos, la luz al final del túnel, tiene una fecha de término. Y si nosotros nos apropiamos de la gracia del Señor, de su misericordia, si obedecemos a sus mandamientos, a sus palabras, y nos guardamos en santidad, ese proceso, por medio de su gracia transformadora, empieza a funcionar en nuestras vidas y podemos llegar, como leemos en Génesis capítulo 21, verso 6, donde Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y de nuevo les recuerdo que esta risa no es una risa de burlar, sino es una risa de cuando uno recibe una gran noticia, algo genial, que uno empieza a sonreír y dice, esto es increíble, no lo puedo creer, ¿no? Recuerdo que les dije, imagínate que llega mañana y te dicen, si eres trabajador, te vamos a triplicar el sueldo, y tú te quedas, ¿en serio? Si tienes un negocio, mañana te dicen, te vamos a traer 5 órdenes más y te las vamos a pagar al triple, ¿cómo se quedaría uno? Esta es la risa que dice aquí Sara, Dios me ha hecho reír, es increíble lo que pasó, nadie lo podría creer, nadie lo esperaba, y por eso cualquiera que escuche esto se va a reír igual conmigo y va a decir, wow, increíble. Las verdaderas promesas de Dios, hermanos, son para los desolados, para aquellos que fueron hechos estériles por Dios. Porque sabes que Dios permite a veces que venga la esterilidad para producir el clamor correcto en nuestro corazón. En otras palabras, producir un clamor para producir los propósitos reales de Dios. Es un anhelo, hermanos, como lo menciona el libro de Hebreos. Abraham no buscaba una ciudad en esta tierra. Él ya había visto la nueva Jerusalén. Él ya había visto el monte de Sión. Y eso produjo un clamor en su vida y en su corazón. Y dijo, Señor, que escoja Lot. A mí no me importa lo que él escoja. Oye, pero tú tienes el derecho. Oye, pero tú eres el de la promesa. Tú eres el del llamado. No importa. Yo no quiero nada aquí. Yo quiero esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oye, pero ponerse en intercesión, ir a liberar a su sobrino cuando escuchó que se lo habían llevado esclavo. Y después, a pesar de que su sobrino no respondió como Abraham esperaba y tal vez como el Señor hubiera esperado también, y se quedó en Sodoma después de que haber sido rescatado y después estaba a punto de recibir el juicio, aún así Abraham no tomó la actitud de, pues se lo merece, pues eso le pasa por quedarse en Sodoma, pues a ver si así aprende. No, Abraham se puso en la brecha como leímos y estudiamos en esa clase y dijo, Señor, vas a destruir al justo, y intercedió también por su sobrino Lot. Hermanos, estas son las personas que claman al Señor porque quieren producir propósitos reales, propósitos eternos en sus vidas. Quiero leer un pasaje en Gálatas capítulo 4, versos 22 en adelante. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre.
Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Siguiente pieza del rompecabezas. Hermanos, a veces el Señor permite esterilidad en nuestras vidas para producir un clamor correcto en nuestros corazones y que pidamos al Señor: Señor, que tus propósitos eternos, que tu perfecta voluntad se cumpla. Y cuando Dios lo hace, hermanos, pasan cosas increíbles. Dios cumple sus promesas, Dios guarda sus pactos. Miren, un ejemplo de esto es Ana. No sé si recuerdan Ana, la esposa, la mamá de Samuel. No podía tener hijos y ella estaba afligida porque su rival, que se llamaba Penina, tenía hijos. Entonces, cada año que iban al templo a hacer las ofrendas y los sacrificios, ella clamaba al Señor y le decía: Señor, no tengo hijos. Pero llegó una ocasión donde en especial Elí era el sacerdote, y Ana se acerca al templo y se pone a orar y a derramar su corazón delante del Señor. Y en medio de esa súplica y de derramar su corazón, ella le dijo: Señor, si tú me das un hijo, y quiero enfatizar lo que mencionamos hace un momento, Dios nos da el clamor correcto para producir los propósitos eternos, los propósitos reales de Dios. ¿Y qué dijo Ana? Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Cuando hubo un proceso en la vida de Ana, cuando ella ya no buscaba más sus anhelos, ya no dijo: dame un hijo para, pues no, que Penina no me vea mal, y para que yo no me digan estéril, porque eso era una afrenta en Israel. No dijo: dame un hijo para que, no sé, empezó a hacer planes. Ella dijo: dame un hijo y te lo voy a dedicar a ti. Y sabes que eso era lo que Dios estaba esperando de Ana, porque ese hijo que ella tuvo fue uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel, Samuel. Y desde pequeño ese niño aprendió a escuchar la voz de Dios. Y recuerdan cuando él escuchaba su nombre: Samuel, Samuel, y corría a ver a Elí, y Elí le dijo: yo no te llamé, hasta que Elí entendió que Dios le estaba hablando a Samuel. Y cuando Dios le habló a Samuel, le pronunció el juicio sobre Israel, sobre Elí, sobre su casa. De nuevo, hermanos, el Señor a veces permite que venga esterilidad para producir el clamor correcto en nuestros corazones. En otras palabras, un clamor para que nosotros podamos producir propósitos eternos. Y bueno, Sara, hermanos, como leímos, también es representada como una mujer estéril, pero que al final da hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Regocíjate, oh estéril, le dice. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Porque aquellos que reciben las promesas de Dios, hermanos, como Abraham le dijo: tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas que están en el cielo, herencia en esta tierra y herencia en los cielos. Cuando estuvimos estudiando me parece que hace 15 días, en el domingo, las tribus, vimos cómo José, su padre, le bendice con todas las bendiciones de los cielos, de esta tierra, de los abismos. Hermanos, regocíjense, regocijémonos cuando Dios permite estos tiempos de esterilidad en nosotros, porque Dios está transformando nuestras vidas. Él quiere que podamos reproducir algo perfecto. Y aquí quiero también hacer otra mención, hermanos.
recordemos, nosotros reproducimos lo que somos. Miren, como pastor de la congregación yo tengo una gran responsabilidad porque puedo predicar feo o bonito, pero lo que se va a reproducir no es tanto lo que yo estoy predicando. Lo que se va a reproducir es lo que yo soy. Y ahora vamos a bajar eso a aquellos que tienen algún liderazgo en la congregación. Y me refiero a los maestros de niños, de música, de jóvenes, o que tienen alguna servicio en la congregación. Podemos de nuevo hablar muy bonito, o saber mucho, o saber poco, pero al final del día vamos a reproducir lo que somos. Y por eso Dios tiene que pasar un proceso en nuestras vidas de transformación. Alguien me compartió una información que lo voy a leer. Lo voy a leer porque se me hizo muy, muy interesante. Y yo le respondí algo. Y me compartieron algo que decía, Jacob resolvió sus problemas a golpes, ¿verdad? Cuando luchó con el ángel. David, pues con una piedra, ¿verdad? La lanzó a Goliat. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y decía, pero cuando es mi turno, me toca perdonar. Y está preguntando. Y yo le respondí a esta persona, así es. Si queremos ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, así es. Si queremos ser hijos de la promesa, si queremos dar el 100%, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Oye, pero eso a veces es complicado. A veces los tiempos de esterilidad son muy difíciles. Lo son. Pero el Señor nos dice algo bien especial, hermanos, en el Salmo 126, versos 1 y 2. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. En otras palabras, cuando se termina el proceso. En otras palabras, cuando llega el tiempo de la promesa, seremos como los que sueñan. Les quiero compartir algo. Hace como 3 años en mi familia, no mi familia, en mi núcleo cercano, pero un familiar vivió un proceso terrible. Terrible. Estuvimos con esta persona trabajando como 2 años continuos. A veces íbamos en las madrugadas, me llamaban por teléfono, yo tenía que viajar en la madrugada. Esa persona estuvo en mi casa un tiempo porque no podía sanar lo que tenía. Y recuerdo que en un cumpleaños de esta persona, de este familiar mío, yo le dije, veme a los ojos. Y le dije, te prometo que un día nos vamos a reír de esto. Te prometo que un día nos vamos a acordar y vamos a decir, no puede ser todo lo que pasó. Y te prometo que Dios va a sacar algo bueno de esto. Cuando yo se lo dije, ni siquiera me entendió. Ni siquiera creo que lo captó, pero creo que más para esa persona era para mí. Yo me estaba haciendo esa promesa. Porque yo recordaba este versículo y yo dije, Dios tiene que hacer algo. Dios va a hacer algo. Él no se deja sin testimonio. Él no va a permitir que esto termine mal. Él no va a permitir que el enemigo nos robe a esta persona y nos robe su paz y su eternidad y su futuro y su familia. Y hermanos, yo confesaba y oraba y créame que si liberas todas las recetas que conocemos, que sabemos, pero ¿sabes qué? Dios tiene un tiempo, Dios tiene un proceso, algo quiere formar en nosotros. Y yo pude experimentar estos versículos cuando el Señor hace volver la cautividad. Y apenas hace poco estuvimos juntos otra vez y yo le dije, ¿te acuerdas que te dije? Y gracias a Dios, Dios hizo una obra de sanación y de restauración tremenda y nos estábamos riendo. Y
Y llorando, pero no de tristeza, ya estábamos llorando de gozo, de alegría. Y nos acordábamos, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Y te acuerdas cuando pasó esto otro, y te acuerdas cuando el hospital, y estuvimos contando, hermanos. Y entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de alabanza, y pudimos decirle, gracias Señor, gracias Señor. Un día, todos aquellos que han estado dispuestos a pagar el precio, que han estado dispuestos a pasar por esos tiempos de trato que el Señor quiere cambiarnos, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Sara, que estuvieron dispuestos a caminar, aunque a veces no sabemos a dónde vamos, a veces no sabemos, no vemos la luz al final del túnel, como dijo. Un día vamos a recibir la promesa de Dios, la vamos a ver, y como dice este salmo, vamos a ser como los que sueñan, y nos vamos a acordar y decir, como Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como dijo el apóstol Pablo, todos los sufrimientos que hay en esta tierra, todas las pruebas, no se comparan con la gloria venidera. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza, y podemos decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Quiero cerrar en esta noche con esto en nuestros corazones, porque quiero dejar esto en tu corazón. Un día Dios va a cumplir su promesa, su palabra. Él va a terminar su obra, Él nos va a perfeccionar, y vamos a llegar a Sión, y vamos a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, y vamos a ser de aquellos vencedores si nos mantenemos fieles a Él. Él da gracia completa, gracia sobreabundante para llegar, hermanos. Yo quiero que guardes esto en tu corazón. No te rindas, no te canses, continúa hasta el final. Todo va a estar bien, la promesa va a llegar. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta clase. Señor, cuando lo estaba escribiendo, mi corazón se llenaba de esperanza, de gratitud y de alabanza a ti. Y yo espero que cada uno de mis hermanos también pueda experimentar esto. Vale la pena, Señor. Vale la pena pasar el proceso de transformación. Así que, Señor, purifícanos, lávanos, llévanos a ese lugar que tú quieres. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nadie de los que escuche estas clases se rinda, que nadie quiera volver atrás, que nadie se deje guiar por sus ojos ni por la vanagloria de esta vida, que estemos dispuestos a enfrentar, Señor, al mundo, a la carne, al pecado, para que cada uno de nosotros pueda ser llevado a la perfección que tú buscas en nosotros, y que entonces, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu nombre, podamos ver las promesas que tú tienes para nosotros, para nuestras familias y para esta congregación cumplidas, y que podamos ver una nueva generación que se levanta, una generación de personas que van a dar el 100 por 1, una nueva iglesia, Señor, que va a dar el 100 por 1, que entonces podrás ser partícipe para ser tu esposa, para estar en la Nueva Jerusalén, y que para que ese día, Señor, te podamos decir, Señor, tu muerte no fue en vano, somos un ejemplo más, y que tú puedas ver el fruto de la aflicción de tu alma y quedes satisfecho. Pongo esta clase en tus manos, Señor, este tiempo en tus manos. Gracias por hablarnos, que esta palabra produzca el fruto que tú estás buscando en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.